Aquí exploraremos las vidas de personajes históricos cuyas historias estuvieron marcadas por la tragedia y la desesperación. Estos individuos increíblemente enfrentaron adversidades y potencial inimaginables en sus vidas, y esto es lo que pretendemos resaltar en el viaje de hoy hacia el pasado. Nuestra primera alma trágica es Vincent van Gogh, un pintor postimpresionista cuyo notable arte se vio ensombrecido por ataques de enfermedad mental y pobreza. Van Gogh, que solo vendió un cuadro durante su vida, pasó sus últimos años en un asilo, y finalmente falleció a la tierna edad de 37 años. Anna Frank, la joven judía que ganó notoriedad mundial póstumamente por su diario que detalla la vida de un judío escondido durante el Holocausto. A pesar de la falta de libertad, su visión positiva de la vida y del mundo que la rodeaba tocó los corazones de muchos. Recordado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, la vida de Kurt Cobain estuvo lamentablemente marcada por la adicción, la enfermedad y una muerte prematura con solo 27 años. Su música innovadora dejó una huella imborrable en el mundo, pero la fragilidad de su vida sirve como advertencia. Edgar Allan Poe, venerado poeta y autor del siglo XIX, sufrió toda una vida de tragedia. Perdió a su madre a causa de la tuberculosis a una edad temprana, se casó con su prima de 13 años solo para quedarse privado después de apenas años de matrimonio debido a su muerte por la misma enfermedad. Sus cuentos góticos solo demostraron cuán profundamente arraigada estaba su tristeza en su alma. Sylvia Plath, una figura icónica de la poesía confesional, luchó contra una depresión severa durante la mayor parte de su vida. A pesar de su mejor esfuerzo por superar sus demonios, finalmente se suicidó a la edad de 30 años, dejando un legado de dolor, resiliencia y poesía inquietantemente hermosa. Mary Shelley, una escritora que alcanzó fama temprana con su novela Frankenstein, perdió a 3 de sus hijos, sufrió la muerte de su marido cuando tenía poco más de 50 años, y estuvo plagada de enfermedades hasta su muerte a los 53 años. A pesar de su desgarrador dolor, dejó un impacto positivo duradero en el campo de la ciencia ficción. Amelia Earhart, pionera de la aviación y defensora de los derechos de las mujeres, se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. Sin embargo, su ambicioso viaje de circunnavegación del mundo terminó con su trágica desaparición sobre el Océano Pacífico en 1937, cuyo cuerpo y avión nunca fueron encontrados. Alan Turing, el innovador matemático y padre de la informática, fue perseguido por su homosexualidad y sometido a castración química. Sumado a su profunda desesperación, murió a la temprana edad de 41 años por un aparente suicidio, y su notable contribución a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial se vio gravemente socavada. Piotr Ilich Tchaikovsky, talentoso compositor del período romántico, soportó una vida personal problemática. Luchando contra su propia identidad sexual, la culpa asociada con la represión social y la depresión, Tchaikovsky lamentablemente falleció en circunstancias sospechosas, robando al mundo su inmenso potencial, y la hermosa música que podría haber creado. Mary Mallon, infamemente apodada Typhoid Mary, fue la primera persona en los Estados Unidos identificada como portadora asintomática del patógeno asociado con la fiebre tifoidea. Estigmatizada y aislada por el resto de su vida bajo la etiqueta de un individuo peligroso, la trágica vida de Mallon sirve como un crudo recordatorio del costo humano de la ignorancia y la discriminación médica. Rosemary Kennedy, la hermana mayor del presidente John F. Kennedy, nació con discapacidad intelectual. Mal entendida en su momento y sometida a insidiosos tratamientos médicos, su eventual incapacitación e institucionalización sirvió como comentario sobre el estigma y la falta de apoyo a las personas con discapacidad intelectual a principios del siglo XX. John Keats, una de las figuras clave del movimiento romántico británico, murió de tuberculosis a la temprana edad de 25 años. En sus últimos años luchó contra la pobreza, la enfermedad y la crítica de su poesía. A pesar de las dificultades, el arte de Keats no flaqueó, y dejó un conjunto de obras atemporales de gran belleza y profundidad emocional. Mata Hari, una bailarina exótica y espía, enfrentó la ejecución por un pelotón de fusilamiento durante la Primera Guerra Mundial, criticada por algunos como una mujer fatal, y celebrada por otros como una heroína trágica de su tiempo. Su vida y dramática muerte agregaron un elemento romántico y misterioso a los días oscuros de la Primera Guerra Mundial. Richard Cory, aunque es un personaje ficticio, refleja muchas de las historias de tragedias de la vida real. Un hombre rico, de gran prestigio, admirado y envidiado por todos, se quitó la vida siniestramente. Su trágico final sirve como un conmovedor recordatorio de que la riqueza material y el estatus social a menudo no logran traer la felicidad que uno desea. Louis Braille, el creador del sistema de escritura táctil utilizado por las personas con discapacidad visual, quedó ciego a consecuencia de un accidente durante su primera infancia. Anhelando leer y escribir, su aptitud le llevó a inventar el sistema Braille. Su historia, sin embargo, es de logros deseados empañados por la realidad de un deterioro opresivo. Christopher Candles, un excursionista y buscador espiritual estadounidense, emprendió un viaje solitario al desierto de Alaska en su búsqueda de la libertad suprema y el significado de la vida, solo para encontrar un final trágico por el hambre a la temprana edad de 24 años.
Su historia, popularizada por el libro Into the Wild, cuestiona la tensión entre la libertad personal y las normas sociales. El rey Luis II de Baviera, a pesar de sus gastos extravagantemente personales, y de la construcción de varios castillos lujosos, se encontró cada vez más alejado de la clase política. Finalmente declarado loco, fue encontrado muerto en el lago Starnberg en circunstancias misteriosas. Su vida real, tan a menudo representada como un cuento de hadas, terminó en locura y tragedia. Aileen Wuornos, conocida como la primera asesina en serie de Estados Unidos, sufrió una historia de abuso, violación y pobreza, una existencia caracterizada más por la desesperación que por la malevolencia. Su trágica vida sirve como un duro recordatorio de los horribles impactos del trauma, el abuso y la marginación social. Hachiko, el perro Akita en Japón, cuya historia de lealtad inquebrantable a su difunto dueño tocó los corazones de millones. Esperando en la estación Shibuya todos los días durante los siguientes 9 años después del fallecimiento de su maestro, la conmovedora historia de Hachiko quedó inmortalizada en la estatua de dedicación colocada en su honor. Isadora Duncan, la bailarina estadounidense a la que se le atribuye haber innovado en un nuevo movimiento de danza basado en la belleza del movimiento natural, sufrió una trágica desaparición cuando su largo pañuelo de seda se enredó en la rueda de su automóvil y la estranguló instantáneamente. Su trágica muerte marcó el fin de una bailarina que buscaba liberar la danza de los confines de la tradición. Mark Rothko, un artista expresionista abstracto, luchó contra la depresión durante toda su vida a pesar de lograr un gran éxito profesional. En 1970, se suicidó trágicamente cortándose las muñecas, añadiendo la nota final de desesperación a su ya atormentada vida. Jean-Michel Basquiat, pintor neoexpresionista y uno de los artistas más influyentes del siglo XX, fue consumido por su adicción a las drogas a la temprana edad de 27 años. Su vida, aunque corta, dejó una huella imborrable en el mundo del arte, y su muerte un conmovedor recordatorio de los peligros de los vicios desenfrenados. Safo, una poeta lírica griega antigua que estuvo entre los grandes de la literatura de su tiempo, es una de las pocas poetas de la antigüedad cuya obra ha sobrevivido. Sin embargo, su intrincada y expresiva poesía está impregnada de un aire de romance trágico y anhelo, realzado por su supuesta victimización por amor no correspondido y restricciones sociales basadas en roles de género. F. Scott Fitzgerald, el estimado autor del Gran Gatsby, vivió una vida profundamente trágica y tumultuosa, caracterizada por la desigualdad personal y la erosión de su salud. Su propia vida con su esposa, Zelda, presentó elementos similares a los explorados en su icónica novela, Vidas construidas sobre el materialismo y sueños destrozados. Jack London, un renombrado autor estadounidense mejor conocido por sus novelas e historias de aventuras, vivió una vida empañada por las dificultades y el trabajo físico. Desde trabajos en ranchos hasta trabajos en fábricas de conservas, las experiencias de vida de London enriquecieron la autenticidad y la intensidad de sus escritos, pero afectaron significativamente su salud. Henri de Toulouse-Lautrec, un pintor postimpresionista conocido por sus representaciones de la vida parisina de finales del siglo XIX, llevó una vida similar a su obra de arte, compuesta de placeres y luchas hedonistas. Sin embargo, su brillantez artística se vio socavada por sus aflicciones físicas, y su eventual alejamiento de la sociedad debido a su alcoholismo y los consiguientes problemas de salud. Carl Gustav Jung, el psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó la psicología analítica, llevó una vida de brillantez intelectual y lucha personal. Sus teorías y conceptos han influido significativamente en el campo de la psicología. Sin embargo, también tuvo que afrontar los conflictos dentro de su propia psique, experimentando crisis mentales y crisis que forman la base de sus teorías. Camille Claudel, escultora y artista francesa, fue reconocida por su talento, pero sufrió una relación personal controladora y aislante con su colega artista Auguste Rodin. Su vida estuvo marcada por una brillantez creativa y una profunda desesperación, con una tragedia final que afectó su institucionalización en un asilo durante 30 años hasta su muerte. James Madison Hemings, nacido en esclavitud, era hijo de Sally Hemings cuya relación con Thomas Jefferson es una parte documentada de la historia estadounidense. Su vida resume el trágico entrelazamiento de los principios fundacionales de Estados Unidos, y la horrible realidad de la esclavitud que la joven nación luchó por superar.